Bien, bien, queridos hermanos, vamos a ir a la aplicación de la predicación del día domingo. No fui muy ingenioso en el nombre, en realidad fue el mismo nombre, la parábola del sembrador. Y recordemos que hay algo básico respecto de la parábola, ¿no? De cualquier parábola que encontremos en la Escritura, y es que es una ilustración, una historia terrenal que tiene un significado celestial y de profundidad doctrinal, como yo les comentaba el día domingo. Nuestro texto en esta ocasión, siendo esta parábola, aparece, digamos, en Mateo, Marcos y en Lucas. Pero yo me basé en el relato de Marcos. Es bastante similar en cualquiera de los tres evangelios. Vamos a leer entonces la primera parte, que consiste en el relato de la parábola, podríamos decir, ¿no? Sin la explicación, que esta parábola es particular también en ese sentido, porque nos ofrece, eh, nos ofrece la explicación. Otras parábolas no hacen lo mismo. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 al 9 de Marcos capítulo 4. Dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra cayó en un pedregal donde no había mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 70, 60, y otras a 100 por 1. Y añadió: el que tiene oídos, oiga, eh, que tiene oídos para oír, que oiga, perdón. Ese es entonces el relato de la parábola, ¿no? Y después vemos la explicación. Me voy a saltar un poquito lo que decía yo el domingo, porque eso ya es un poquito más teológico, ¿no? Respecto del porqué de las parábolas. Hay otras parábolas que se mencionan. Yo esta semana estaba leyendo, de hecho, y hay otras parábolas que, por ejemplo, los fariseos de la época entienden de manera muy clara. Cuando el Señor habla de que había un señor que tenía una viña, que mandó a los siervos y mataron a los siervos, finalmente envía a los hijos, envía a su hijo, perdón, y también lo matan. Los fariseos en ese sentido se sintieron absolutamente aludidos. Entonces, no todas las parábolas caen en eso que yo explicaba respecto en el verso 12, ¿no? Para que viendo, perdón, para que no, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Solo un tipo de parábolas específicos cae en eso, en esa definición, digamos. Entonces, lo primero que debemos ver ya en la explicación de la parábola, verso 14, el sembrador, ¿no? Siembra la palabra. No mis opiniones, no nuestros testimonios personales, porque esta parábola también tiene como una doble aplicación, decíamos el domingo, en un sentido, nosotros como sembradores esparciendo la semilla, pero también la propia parábola, incluso los tres primeros escenarios donde se grafica básicamente el corazón del incrédulo, aún nosotros podemos encontrar ciertas aplicaciones y advertencias para nosotros. Nosotros, digo nosotros que decimos ser creyentes, y vamos también a tratar de hacer un énfasis práctico en ella. Pero entonces debemos sembrar la palabra del Señor. Esa es la que de verdad transforma, la que tiene poder, el Evangelio en el fondo. Y si bien hay que ser también justos y decir que nuestros testimonios personales o nuestras reflexiones pueden tener cierto valor, siempre va a ser un valor didáctico para tal vez ejemplificar algo, para compartir un testimonio, pero no debemos recordar nunca, no debemos olvidar nunca, perdón, que el poder está en la palabra del Señor. Eso es lo que transforma el corazón del hombre, es el medio que Dios ha decidido utilizar. Tenemos que entonces enfatizar eso. Si vamos a ser sembradores de la palabra, no debemos apelar a las necesidades de los hombres.
independiente de que eso pueda ser muy rentable o popular. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:3, parafraseando, ¿no? Que se acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias y que rascarán el oído de muchos. Bueno, ahí usted tiene también la otra parte, ¿no? Entonces nosotros debemos ser fieles a lo que el Señor ha revelado. Lo, los cuatro terrenos, ¿no? Que entendemos, los tres primeros representan el corazón incrédulo y el último, el de la buena tierra, representa el corazón del genuino creyente. La pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿dónde estamos representados? Y, y bueno, esperando que estemos representados en la buena tierra, aún cada uno de estos escenarios nos ofrece a nosotros, creyentes, una advertencia que es absolutamente válida, iglesia, y que no podemos nosotros simplemente leer el texto o escuchar la explicación y decir, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo porque yo soy creyente. No, aún cuando nosotros examinamos eso, examinamos nuestra realidad, nos damos cuenta que aún esto puede ser una tentación para nosotros, por lo tanto, aún en estos tres escenarios, bien digo, de incredulidad, tiene aplicaciones para nosotros. Y es más, si usted lo piensa de manera más amplia, el Señor exhibe todo esto justamente para advertir tanto a todo ese grupo de personas que estaban allí, creyentes y no creyentes. Entonces, la advertencia también nos alcanza de una u otra manera bajo la influencia de Satanás, el primer terreno, ¿no? El texto de la explicación del Señor es el verso 15. Dice que estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen al instante, eso es importante, viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Estos son hombres que se han expuesto a la información. Cuando yo digo hombre, es como se usaba desde siempre, ¿no? En términos genéricos, nos referimos a hombre y mujer. Cuando estos hombres son expuestos, ¿no? A la verdad, ellos siguen persistiendo en toda la información, podríamos decir, o en la mentira de Satanás. Son impermeables a la verdad bíblica, tienen un corazón de incredulidad y un corazón también asociado al amor al pecado. Eso producto de su influencia, como yo le puse en el título, bajo el dominio de Satanás. Recordemos que el mundo está bajo el maligno. Él es el príncipe de este siglo, dice la Escritura. Así que eso, y si bien esta tierra, más bien dicho, representa el corazón incrédulo, aún, iglesia, existen algunos creyentes que por distintos motivos, em, se muestran muchas veces herméticos a la enseñanza bíblica, ¿no? Y esto es verdad. Genuinos creyentes que por diversos motivos, en alguna oportunidad, a pesar de estar recibiendo una enseñanza clara de la palabra del Señor, ellos deciden no obedecer. Ellos deciden no tomar en cuenta el consejo de Dios. Esto que atraerá, como hemos hablado en otras oportunidades, va a traer disciplina, va a traer consecuencias. Cuando uno de nosotros, que decimos ser creyentes, desestimamos el consejo de Dios, vamos a cosechar las consecuencias. Una de las cosas creo que más frecuente uno puede ver, observar, e incluso muchas veces vivir, ¿no? Es respecto del desorden financiero. El desorden financiero suele ser un área donde muchos gobiernan, pero no gobierna Dios. No gobierna Dios a través de su palabra en esas áreas. Entonces, lo que pasa es que va a cosechar las consecuencias de una mala administración, de ser un mal mayordomo, como decíamos la semana pasada, respecto de lo que Dios ha puesto como material, ¿no? Como finanzas. Y las malas consecuencias entonces le van a alcanzar. Hace un par de años, ustedes lo saben, revisamos ese libro del pastor Héctor Salcedo de Finanzas y creo que nunca está de más volver a oír. Se puede oír la enseñanza, no es necesario que vea el video, pero eso está también en el material. Porque creo que este es un talón de Aquiles para muchos creyentes, el asunto de las finanzas mal administradas, a pesar de recibir una enseñanza clara respecto de cómo debemos ser buenos mayordomos, seguimos persistiendo en operar bajo nuestros propios términos y eso trae consecuencias. Em,
Ahora, eso respecto de una aplicación, ¿no? Aún siendo creyentes, podemos sentir que muchas veces somos rebeldes, somos porfiados y no obedecemos la palabra del Señor. Trayendo una aplicación respecto de ese escenario, y Dios va a tomar sus métodos y medios para hacernos ver que eso no está bien. Y otra cosa interesante, ¿no? Y es que a pesar de ver estos escenarios, ahora volviendo a lo que la parábola representa propiamente tal, un corazón incrédulo, que es un tipo de corazón que no responde, ¿no? Que está tan envuelto por la mentira de Satanás que no hay ningún efecto de la palabra. Aunque nosotros estemos frente a una persona de este tipo, nuestro deber no es juzgarle en algún sentido, decir, bueno, entonces no lo descalificamos o qué sé yo, sino que cada vez que tengamos la oportunidad, ser como el sembrador y lanzar la semilla, porque recordamos que el poder está en la palabra de Dios. ¿Ok? Distinto es si esta persona no te quiere escuchar o si te empieza a agredir verbalmente, eso es distinto. Pero si está la oportunidad de hablar, debemos hablar aún en estos escenarios, porque nosotros, desde nuestro punto de vista, podemos juzgar muchas veces mal. Podemos decir, no, es como el que cae junto al camino. No, no, nosotros tenemos que sembrar simplemente. Dios sabe y conoce cada escenario y cada corazón. El segundo tipo de escenario, o tipo de corazón, o tipo de terreno, es el de poca profundidad y es probado por la adversidad. En el verso 16 leíamos, y de igual manera, en que, de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Eso es un punto importante ahí. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Esa expresión también es importante. Es una semilla que entra a la tierra y bueno, en el contexto de la tierra en la cual se está hablando, había un verdadero piso de piedras y sobre esas piedras había tierra. Eso es lo que está graficando acá en las características del suelo de allá. Vale decir, entonces entraba esta semilla y se encontraba con piedra debajo. Por eso no podía crecer. Y por eso también es considerada temporal. Y es probada, ¿por qué? Por la fricción. Estamos entonces frente a una aparente conversión. ¿Y qué va a poner en prueba esa aparente conversión? La adversidad. Es decir, alguien puede estar mucho tiempo en el contexto de la iglesia e incluso a ojos nuestros puede parecer un creyente. Parece una persona que está comprometida, que está activa, que sirve, que participa en las distintas oportunidades de servicio. Sin embargo, cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, entonces da cuenta de ser esta semilla que cae con poca profundidad y que es solamente temporal. Hay una recepción con gozo, se asiente el mensaje, se parece aceptar. Pero cuando la situación se pone cuesta arriba, cuando la situación se pone difícil, entonces da cuenta de que solo había un efecto superficial. Y ahora la pregunta para nosotros, asumiendo que nosotros somos genuinos creyentes, ¿cómo nos afecta la aflicción? ¿Nos consume la aflicción? ¿Nos hace aislarnos? ¿Se da cuenta que cada vez que nosotros estamos en momentos de aflicción tenemos la tendencia a aislarnos, a no relacionarnos con otros y rompemos así la dinámica de de enriquecimiento y de ayuda mutua que el Señor nos provee en la iglesia local? Cuando yo estoy en aflicción y yo me aíslo y no me relaciono con nadie y no contesto las llamadas y no contesto nada y estoy en mi casa y no quiero hablar con nadie, bueno, estoy favoreciendo entonces que ser consumido por la aflicción. Eso no está bien. Cuando estamos mal, por lo menos debiésemos tener una o dos personas con las cuales poder conversar. Obviamente usted no va a hablar con las 50 40 personas de la iglesia, pero por lo menos un par de personas con las cuales poder hablar. Solo si la palabra del Señor tiene profundidad en nosotros, ¿sí? La aflicción va a ser que va a ser una escuela de madurez en el Señor. Solo si la semilla tiene profundidad. Pero si la semilla no tiene profundidad, si la semilla es superficial,
Entonces, la aflicción, la persecución, va a dar cuenta de una falsa conversión. Y me parece que yo esto lo decía en, en la otra predicación anterior. Es interesante exponer las parábolas, por lo didáctica que son. Eh, si nosotros pudiésemos hacer una contabilidad de cuántas personas han pasado por la iglesia, una iglesia pequeña como la nuestra, en estos más de 20 años de recorrido, nos daríamos cuenta que son muchos más los que han pasado, ¿sí? Que los que se han quedado. No digo que todas las personas que se han ido estén aquí, en este cuadro, ¿no? De creyentes temporales y que tenían poca profundidad, pero sin lugar a dudas, muchos de ellos están en este cuadro. Cuando vino el momento difícil, probó que la semilla no estaba a profundidad. Y bueno, y esa es la realidad y esas también algunas preguntas, como dije yo antes, a modo de aplicación propia, ¿no? Y también eso de aislarse y demás, tenemos que tenerlo presente. Lo tercero, el tercer escenario, el tercer tipo de corazón, la mundanalidad ahoga la palabra del Señor. Y el verso 18 y 19 explican esto. Así lo dijo el Señor, dice, otros son en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Si usted se da cuenta, en estos tres escenarios ha habido una especie de crecimiento gradual respecto de lo visible. En el primero no pasa nada. Primero no hay ninguna evidencia de efecto de la palabra. Satanás al instante la roba la semilla. En el segundo hay una evidencia temporal. Y acá parece dar cuenta de que incluso podría ser algo más notorio, ¿no? Dice, se sembró la semilla entre espinos, estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de la riqueza y los deseos entran y ahogan la palabra. Como que va creciendo, ¿no? Esa visibilidad, pero finalmente da cuenta de terrenos básicamente incrédulos. Los espinos claramente representan las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Eso es una constante hasta el día de hoy, ¿no? Como el mundo nos ofrece un estándar de vida que todos quisiéramos alcanzar. Tú tienes que tener ciertas cosas materiales para alcanzar la plenitud de vida. Tú tienes que enviar a tus hijos a ciertos colegios para que ellos tengan una mejor posibilidad. En fin, son muchas cosas que el mundo nos vende, ¿no? Y, y bueno, yo pensaba ahora en la tarde en esto y creo que otra vez hago mención de esto, el popular evangelio de la prosperidad. Creo que ellos, los que predican, no sé si es correcto decir que ellos predican o exponen este evangelio, son representantes justamente de esto. Ellos quieren precisamente riquezas y ellos quieren satisfacer las preocupaciones del mundo en las personas. Entonces, es como una verdadera contradicción, porque lo mismo que ellos ofertan compite con el propósito primordial de la palabra del Señor. eh, y no puede coexistir, ¿sí? Sería mucho más honesto que estas personas pudiesen ofertar la dicha prosperidad que ofrecen, pero sin mencionar a Dios y a su palabra, pero lamentablemente utilizan palabras y textos bíblicos para sus distorsiones. Em, y es clara la advertencia de la Escritura. Solo por mencionar uno de los textos que nosotros leíamos el día domingo, en 6:24, el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ese es un aspecto que refleja la escritura, ¿no? O más bien la parábola que estamos leyendo aquí en este tercer punto. Los valores temporales del mundo, los placeres pecaminosos, las ambiciones terrenales, el dinero, el prestigio y un sinfín de diversiones triviales inundan y mitigan la verdad de la palabra del Señor, decía John MacArthur. Es obvio, iglesia, y en el matiz necesario que me gusta también hacer a este tipo de enseñanzas, es obvio que nosotros no vivimos ajenos a cubrir nuestras necesidades. Es obvio también que tenemos que tener una intención de superarnos a nosotros mismos, tener mejores condiciones de vida para nosotros, para nuestros hijos. Pero el problema, hermano, es cuando nosotros caemos, como dice la parábola, ¿no? En el engaño de la riqueza.
Y cuando tú caes en el engaño de las riquezas, caes en medios ilícitos para alcanzarlas. Eh, y obviamente Dios no va a aprobar jamás eh, cuando nosotros pecamos para obtener algo, cuando tú mientes para obtener algo, cuando tú haces un movimiento poco claro para obtener algo respecto de una mejora en este mundo, Dios no nos va a justificar. Eh, Tenemos que ser lo suficientemente claros también con ello. Entonces, lo que pasa no es que esto termina ahogando la palabra en el escenario, ahogando la palabra en el escenario del corazón incrédulo, pero otra vez, son muy aplicables también para nosotros como creyentes, estas verdades que están aquí expuestas. Y la pregunta de manera práctica que yo les hacía el domingo, para ver cómo estamos nosotros frente a este escenario, cuánto nos está afectando las ambiciones terrenales, el dinero, el prestigio y todo ese tipo de cosas, es ver nuestra agenda. Cuando tú miras tu agenda, cuando tú miras cómo está dispuesto lo que tú haces, y qué lugar ocupa Dios en tu agenda, y qué lugar ocupa el cubrir tus necesidades. Ahí vas a poder ver entonces quién es tu verdadero Señor, quién es tu verdadero Dios. Esos son los tres terrenos de la infertilidad, los tres terrenos del corazón incrédulo. Y el cuarto, donde sí nosotros debiésemos estar, es la buena tierra, ¿no? El efecto de la palabra en la buena tierra, dice el verso 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra y la hacen y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por 1. El contraste entre esta tierra buena y las otras, ¿no? Yo lo explicaba así. En la buena tierra, Satanás no puede hacer su negocio. En la buena tierra, la adversidad viene como un horno que purifica y santifica, y los desafíos cotidianos de esta vida se enfrentan con trabajo y confianza en Dios, sin caer en la cárcel de los afanes pasajeros. Es interesante entonces ver la diferencia, ¿no? Entre la buena tierra y los escenarios antes expuestos. Hay una genuina conversión y la genuina conversión se manifiesta en perseverancia constante. ¿Qué le faltó a los escenarios anteriores, al menos de la manera visible? Perseverancia, ¿no? Hubo primero un fruto que se quemó con la adversidad, luego otro que compitió, los espinos, ¿no? Compitieron con la semilla y finalmente terminaron ahogándola. Pero este escenario de la buena tierra es el escenario de los que han nacido de nuevo de manera genuina. Dice que la aceptan, ¿no? Y el aceptar implica sometimiento. ¿Sí? Sometimiento implica obediencia. La buena tierra es en esencia lo que dice Santiago, ¿no? Son aquellos que hacen la palabra y que no solamente la escuchan. Si pudiésemos nosotros pensar cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas, cuántos estudios bíblicos nosotros hemos recibido en los años que tengamos en la iglesia. Sería interesante buscar una estadística, pero si usted lo lleva a lo que nosotros compartimos en la iglesia, y solo pensando en el día domingo y en el día miércoles, eh, 2 veces por semana, lo multiplica por ¿cuántas semanas tiene el año? 50 y tantas, ¿no? Solo en el contexto de la iglesia, tenemos más de 100 enseñanzas al año, y yo sé que muchos de ustedes no solo escuchan enseñanzas de la iglesia, sino también muchos se nutren a través de literatura u otros predicadores que también obviamente son usados por el Señor. Ahora, ¿cuánto de esto estamos poniendo por obra? Ese es el asunto primordial. Estamos oyendo mucha información, pero ¿cuánto de lo que estamos oyendo como información se transforma en vida en nosotros? Entonces ahí tenemos que correr a una velocidad adecuada, ¿sí? Tú no sacas, o poco provecho tendremos si nos llenamos de información, pero esa información no está haciéndose vida en nosotros. Así que la pregunta ahí de aplicación para nosotros es cuánto estamos poniendo por obra de lo que oímos los días domingos, los miércoles, las mujeres en sus estudios, lo que hemos compartido con los varones, lo que tú escuchas de otros predicadores o de libros que estás leyendo, cuánto de eso
estamos poniendo por obra, estamos siendo o no transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Estamos mostrando fruto, ese fruto que hablábamos en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Se está manifestando en nosotros? Estamos siendo personas que actúan en amor, que actúan en gozo, que manifiestan paz, que son pacientes frente a la adversidad, que tienen corazones benignos y de bondad, que tenemos dominio propio. Cuando usted piensa en el dominio propio, eso tiene tantas esferas de aplicación, hermano. El dominio propio es algo en lo que muchas veces nosotros no somos lo suficientemente fuertes, y es un fruto del Espíritu. Este proceso debe ser sin prisa, pero tampoco sin pausa. Debe ser un proceso constante. Debemos crecer. Si somos buena tierra, se debe manifestar en nosotros un fruto. ¿Todos rendimos de la misma forma? ¿Todos llegamos a dar el mismo fruto? Claramente no. Hay distintos grados, ¿no? Y ahora yo lo quería ejemplificar con el ejemplo de Pedro, de Pablo. Nosotros pensamos en ellos dos y vemos su gran participación en el escenario del Nuevo Testamento. Pero ¿qué de un Matías? ¿Cuándo se acuerdan de Matías? Matías sale nombrado cuando es él es el reemplazo de Judas, ¿no? Ahí en los primeros capítulos del libro de Hechos. Y después no sabemos nada más de Matías. Pero eh, estoy convencido de que Matías dio fruto en un grado distinto, ciertamente, al de, al de Pedro, de Pablo. Pero él no pudo haber sido llamado solo para completar un número, definitivamente no. A pesar de que nosotros no sabemos su historia. En el cielo vamos a poder preguntarle a Matías en qué área sirvió al Señor, pero eh, no en el grado de Pablo, pero igualmente fue útil al Señor. Y así también en nuestra propia realidad congregacional. Unos estarán a 100, otros a 70, otros a 30. Lo importante, hermanos, es que estemos dando un fruto que sea visible y constante. Y la pregunta crucial es: ¿somos buena tierra? ¿Se está manifestando que somos buena tierra? Se nota que somos buena tierra en cosas muy cotidianas, hermanos, en nuestras respuestas. Eh, Cuando nos ofenden, cómo respondemos frente a la ofensa, cómo tratamos a los que están tal vez en escenarios eh, bajo el nuestro, o que nosotros podemos tener cierto dominio, cierta jefatura sobre ellos, cómo los tratamos. Obviamente, no en todos, pero hay un complejo, ¿no? En los guardias de seguridad, como que ellos siempre, casi todos tienen así como que casi se creen la gran autoridad. No todos, pero a mí me ha pasado más de alguna oportunidad. O sea, como que tienen un uniforme y se sienten con un grado de superioridad frente a los demás. Que no nos esté pasando eso. Si tú tienes la oportunidad a veces con tus propios hijos, o tienes la oportunidad de trabajar con otras personas y están a tu cargo, eh, cuando nos ofenden, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Estamos dando cuenta de un carácter transformado? ¿O, o simplemente estallamos y damos rienda suelta a nuestra ira, maltratamos? Porque si ese es nuestro escenario, eh, si esas son nuestras características principales, hay algo que no está dando cuenta de que somos buena tierra. El Señor tiene que estar transformándonos constantemente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso debe notarse en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estar dando cuenta de que somos buena tierra a través de un fruto evidente. Toda nuestra vida debe manifestar que el Evangelio nos ha alcanzado, y también en una segunda perspectiva de esta enseñanza, que no la debemos olvidar tampoco, que hoy día nosotros tenemos el papel de sembradores, ¿sí? Y aquí hay un complemento perfecto, porque si nosotros somos buena tierra, si nosotros tenemos un buen testimonio, si somos personas llenas de fruto espiritual, entonces cuando vayamos a esparcir la semilla, vamos a estar en mejores condiciones, ¿no? Vamos a estar en mejores condiciones de ser oídos, al menos por las personas, porque vamos a estar dando cuenta de algo que ellos han visto en nosotros,
y no de algo así como una teoría solamente, sino que algo que estamos mostrando con nuestras propias vidas. Es, es pobre el crecimiento aquí, ¿no? De cuatro escenarios presentados, solo uno responde favorablemente. Tenemos que orar al Señor. Bueno, cuando uno mira la estadística del mundo en general, se da cuenta de que no está muy lejos tampoco de la realidad. ¿Cuántas personas cristianas hay en el mundo, verdaderamente cristianas? Es poco. Pero nuestra responsabilidad, en el segundo sentido de la parábola, es predicar y lanzar la semilla cuantas veces podamos en los distintos escenarios que el Señor nos permita. Así que bueno, esa es mi reflexión al respecto y algunas otras cosas prácticas que quise también agregar en esta oportunidad. Dejo a mis hermanos Patricio y Sergio también para que hagan sus comentarios, por favor. Buenas noches, Iglesia, buenas noches, Pastor. Bueno, a mí me gustaría personalmente detenerme en el versículo 19. Eh, la Reina Valera dice, pero los afanes de este siglo. Yo pensaba en esto y en cómo los cristianos eventualmente se afanan en las cosas de este mundo, en adquirir probablemente cierto estatus, en adquirir ciertas cosas materiales que en el mundo no te obligan, pero sí te muestran de que debes llevar un estatus, de que debes tener tal celular, tal computador, tal casa, tal auto. Y, y eso claramente para alguien que no tiene suficiente ingreso y no le da, claramente va a querer, si no está bien plantado, si no es una tierra fértil, claramente va a ir en pos de ello, va a querer ir buscando esas cosas. Y también, bueno, donde dice, y el engaño a la riqueza. Vemos como una vida llena de búsqueda de cosas materiales nos alejan del Señor. Pues si nuestra economía no anda bien en nuestra vida, si eso si no, nos demanda trabajar más y a tener menos tiempo el Señor, claramente de a poco vamos a ir adaptando las cosas del mundo. Y pensaba sobre esto de los afanes y me acuerdo cuando en Mateo 6:25, cuando Jesús nos dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y ahí es donde comienza a señalar Jesús que no nos debemos afanar por esta vida, que debemos tener nuestra mente en las cosas del Señor. Así que esa es mi aplicación, a no afanarnos en este mundo, a no ir en pos de riquezas, a ser unas personas sabias y entender cuál es nuestro límite económico en virtud de eso, porque no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Eso eventualmente nos llevaría a una quiebra y nos llevaría, si no estamos plantados, nos llevaría incluso a decirle al Señor, ¿por qué no me ayuda? Porque es su culpa. Mm. Entonces, debemos ser una buena tierra, tierra fértil. También el versículo 20, estoy aquí con la Reina Valera, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Aquí tenemos quienes son una tierra fértil. ¿Cuál es la buena tierra? Es los que oyen la palabra y la reciben. No necesariamente son los que saben la Biblia al revés y al derecho, no solamente quienes conocen todos los libros, quienes han pasado por todos los estudios bíblicos, sino quienes aplican la palabra en sus vidas. No solamente es conocimiento, sino también aplicación de esto. Y uno de eso también es los frutos, cómo se manifiesta en nuestras vidas los frutos. Cuando dice eh, al, al, al 30, al 60 y al 100 por uno, yo lo que percibo de eso es que claramente da fruto. Mucho o poco, bueno, será cada uno, pero sí da fruto, sí va acompañado de fruto. Amén. Gracias, Patricio, por esas aplicaciones también. Sergio, te oímos. Buenas noches, hermanos. Sí, con respecto al fruto que nosotros tenemos que dar como buena tierra, estoy seguro que en más de alguna ocasión nos hemos cuestionado y estoy seguro también que no siempre damos el fruto que debiéramos dar, ¿cierto? Porque a veces hay momentos de, no sé, de estancamiento en nuestra vida como cristianos,
momentos buenos, momentos malos, y a veces nos estancamos. Mm. Pero pensando en este fruto que debemos dar, el fruto que yo voy a dar va a ser siempre en dependencia del Espíritu Santo. Yo no puedo decir hoy día, bueno, mañana me voy a levantar y voy a empezar a dar fruto, porque eso sería como mi fuerza. Tiene que ser una obra del Espíritu, una consecuencia de lo que Dios está haciendo conmigo, de lo que Dios está haciendo en mi vida. Es un obrar del Espíritu. Entonces, en dependencia del Espíritu se da este fruto. Y bueno, ¿cuál es la aplicación? Pensando un poco para mi vida, y es rogar, rogar al Señor que, que nos ayude a dar fruto, porque yo no puedo hacerlo solo. Hay un componente, obviamente, de mi responsabilidad. Yo tengo que esforzarme por tratar de vivir en el Espíritu, pero para dar ese fruto tiene que ser en dependencia del Señor, porque es un fruto espiritual. Entonces la aplicación, querida iglesia, es a rogar, rogar al Señor que me ayude a amarle más, a ser más obediente y a dar ese fruto que debo dar como buena tierra. Eso. Amén. Gracias, hermano Sergio, por tu aplicación también. Bien, damos entonces por finalizado este tiempo de reflexión para darle stop, digamos, acá a la grabación.